Em, bueno, creo que vayamos directo con el tema del día. Vamos a enviar a alguien más. Bueno, hasta ahora, digamos, hemos revisado, o revisamos, digamos, de manera general, em, digamos, de manera teórica al menos, qué eran y qué hacían los organismos internacionales. Vale la pena que no perdamos de vista un par de cosas, ¿no? Primero, la distinción entre los llamados organismos intergubernamentales del resto, ¿no? O sea, es decir, de los no gubernamentales, donde pusimos a la sociedad civil organizada, las fundaciones, el sector privado, inclusive, les decía yo, el temario contempla que veamos una cosa que se llama, o que sería la sociedad incivil organizada, o sea, básicamente la delincuencia organizada. En algunas de sus formas, sea en la forma del terrorismo, el narcotráfico, por solo mencionar las que tienen, digamos, el mayor impacto a nivel internacional, ¿no? Habría que meter, por ejemplo, ahí las redes de trata de personas, ¿no? O de tráfico de armas. Bueno, y luego, digamos, eso fue como al inicio, y luego hacia el final de la primera unidad, eh, hablábamos de el impacto de las decisiones. Eso para poder decir qué pueden hacer, ¿no? O sea, qué son y qué pueden hacer. Les decía yo, eh, nos concentramos sobre todo en los organismos intergubernamentales, estos o sea, que son sujetos de derecho internacional, que generan normas, eh, al menos son fuente de normas del derecho internacional, eh, porque les decía yo, en general, los no gubernamentales tienden a, o sea, la gran diferencia sería que ellos no son fuente del derecho internacional y en realidad toman decisiones que son de carácter político o decisiones que impactan en lo político, ¿no? Y hicimos un par de ejemplos sobre las empresas. Em, ahora, ahora, digamos, en esta unidad, de la unidad 2 nos vamos a concentrar ahora sí específicamente en los organismos intergubernamentales. Estos que se crean, ¿no? Entre estados, eh, y son sujetos de derecho internacional, ¿no? Eh, Básicamente, pues porque hablamos de organización internacional, ¿no? Y siempre estoy distinción al inicio, por ellos, ¿no? No porque, es decir, no es que la sociedad civil viniera después, podemos cuestionar, ¿no? Ahí hay una entidad, la Cruz Roja Internacional, que está un poco como en el limbo, es decir, no es un organismo intergubernamental, o sea, no se creó por los gobiernos, eh, pero tiene un diálogo con los gobiernos como si fuera la ONU, háganse de cuenta, ¿no? Y de hecho, lo que crea la Cruz Roja Internacional son las sociedades nacionales de la Cruz Roja. O sea, en Europa se establecieron sociedades en diversos países que hacían el trabajo de la Cruz Roja, es decir, este trabajo humanitario, ¿no? De dar servicios médicos y sobre todo servicios de emergencia. Y después, ¿no? Pues lo que concluyó eso es en que se juntaron varias de estas sociedades y quedaron una federación que es la Federación Internacional de la Cruz Roja. Y esa es, digamos, la organización internacional, ¿no? Pero bueno, no me adelanto, mejor comencemos con el tema. Bueno, aquí la fotografía, ¿no? Nos da una muestra de qué vamos a hablar, ¿no? Esta es la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, aquí está la pregunta, ¿no? Sabemos, ¿no? ¿Se acuerdan un poco de la lectura de Díez de Velasco? O ahora que estuvieron, bueno, que les pasé este texto que se llama El ABC de las Naciones Unidas, que digamos es una guía práctica, ¿no? De todo lo que usted debe saber de la ONU está en ese libro. Em, Literal, así, ¿no? Sin chistar, quédenselo el PDF porque o sea, literal es un libro de una guía de la ONU. Pues es la más actual, ¿no?
Un día van a estar, ¿no? Un contacto y van a decir, ay, ¿dónde le busco? Bueno, al menos ese les va a servir de guía. Pero si se acuerdan, y si lo ojearon, pues hay un número increíble de organizaciones internacionales, bueno, de organismos internacionales, ¿no? Y uno ve tantos que se pregunta, ¿cómo le podríamos hacer para tratar, ¿se acuerdan de las clasificaciones de 10 de Velasco? ¿Cómo podríamos clasificar los organismos para tratar de dar, podemos ponerle pies y cabeza, ¿no? A qué estudiamos primero y qué estudiamos después. ¿Qué criterios serían ustedes? Primero la raíz, ¿no? Eso sería la ONU, que ahí se derivan las demás organizaciones o tienen unión las demás organizaciones. Ok, no tratar de ir como de lo general a lo particular. Bien. Eh, es un buen enfoque, ¿no? Ahora presenta algunos problemas. Digo, no, o sea, no pues señalar el error, sino para tratar de dilucidar qué se puede hacer. Por categorías. ¿Qué categorías se te ocurren, Javier? En lo que desarrollo el asunto que decía Néstor. Em, Porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con los entes regionales? Y entes regionales vamos desde la Unión Europea, que es un ente regional. eh, bueno, pero todas las intergubernamentales son de carácter público. O sea, digamos, o sea, esa clasificación, esa categorización, pues digamos, ya la superamos, ¿no? ¿Qué otra se te ocurre, Javier? Em, o sea, ¿qué hacemos con los entes regionales, no? O sea, la Unión Europea no depende en nada de la ONU, por ejemplo. O en el caso de América Latina, ahí tenemos varias, no solo, o sea, está, digamos, la grande, la Organización de Estados Americanos, pero hay un montón. Em, en Centroamérica hay eh, una entidad que se llama el Sistema de Integración de Centroamérica, SICA, que por supuesto pues, la ONU no tiene nada que ver. O sea, nos va dejando huecos. O sea, quiero que noten esto, ¿no? Seguramente estoy pensando en qué forma se les aparece a ustedes. Em, bueno, hay el Banco Santander, que se conoce ustedes muy bien, yo creo, tiene un programa de becas junto con algo que se llama eh, no, es que esa es una no gubernamental, ¿no? Olvídalo. Ya te iba a decir una cosa que no era. Bueno, pero sí. eh, seguramente más es para de sus papás y quizás hasta de sus abuelos, pero... a ver, ¿hay algún fan de José José? Pueden decir que no. Ese señor ya es Pero muy... no, si nos gustan algunas canciones cuentan Bueno, pero solo quiero saber porque saben cuál es, o sea, por qué se hizo popular este señor. por sus canciones, ¿no? Y porque Mm, anduvo con esta de sí, digamos, que era un poquito famosita porque era rica. claro, ¿no? Como sus letras. Em, Su canción emblemática que lo hizo famoso en realidad, El Triste, quien no le haya escuchado, solo escúchela cuando esté triste, pues si no, pues parece muy, es muy cursi, excepto cuando está uno ¿no? Que le deja uno el novio, que no le encuentra sentido a la vida, El Triste. Bueno, este señor se hizo popular, hizo su carrera gracias a que entró a un concurso que había en la década, que hubo hasta la década de los 80, entre los 60 y los 80 hubo un concurso organizado por la Organización de la Televisión Iberoamericana, la OTI. Pregúntenle a sus papás o a sus abuelos por los concursos de la OTI. A ver, ¿por qué les digo esto? La OTI bueno, era porque ya desapareció, o bueno, fue absorbida por otro organismo, ¿no? Era un organismo intergubernamental que en nada dependía de la ONU, ¿no? O sea, lo que quiero que noten es que hay tantos organismos, ¿no? Que incluso, o sea, la clasificación que nos propuso Néstor no era mala, ¿no? Y no es como de lo general, lo más universal que es la ONU, hasta lo demás, ¿no? El punto es que no todas dependen de la ONU, ¿no? Este es un asunto que tenemos que tener muy claro. Y es más,
cuando nos vamos al espacio, vamos a ver que lo que nos aparece son como dos grandes espacios, y esa es en la realidad la que es más fácil, pero bueno. Avanzo con lo que tengo acá en la lámina. Fíjense, les decía yo, aquí a mí se me ocurren dos, ¿no? Vamos a revisar la primera porque es una que simplifica mucho, pero igual nos deja algunos problemas, y luego la que vamos a utilizar, ¿no? Primero hay una clasificación temática. 10 de Velasco se le ocurre una, pero es muy complicada la de 10 de Velasco, ¿no? Porque entonces habla de las cosas que son políticas y las económicas y las sociales, así que tanto. Entonces lo que haces es pues, abrir el mismo abanico de opciones. Funciona, pues funciona, pero luego hay cosas que es muy complicado. ¿Dónde ponen, por ejemplo, a ONU Mujeres? Si tuvieran que clasificarlo por económicas, sociales, culturales, políticas, y creo que ya decía 10 de Velasco. ¿Dónde ponen a ONU Mujeres que se encarga de la igualdad de género? Eso es económico, eso es político, eso es social, eso es cultural. Social. Pero, o sea, suena como fácil, ¿no? El punto es que, por ejemplo, ONU Mujeres tiene programas para mejorar mecanismos de financiamiento a organizaciones de mujeres. ¿Eso solo es social o también es económico, no? O sea, lo que quiero decir es que hay cruces, o sea, no es que haya temas únicos de Como que se engloba con todo, ¿no? Siento que tiene uh-huh. como que todo. Claro, pero entonces la clasificación temática de 10 de Velasco al menos es problemática, ¿no? ¿Sirve o no? Más bien es problemática. La que yo les propongo esta tiene que ver un poco con el origen de los organismos internacionales, ¿no? O sea, digamos, eso sí lo leyeron con 10 de Velasco. En el siglo XIX, y lo vamos a ver de refilón ahorita, cuando surgen los organismos internacionales, hay de dos tipos básicamente. Unos que se encargan de resolver temas políticos y militares, ¿no? Pues, ahora son más políticos que militares, pero bueno, ¿no? Que han tenido más una trayectoria, ¿no? Y luego hay otros, ¿no? Que históricamente han servido para regular todo lo que no es político directamente, ¿no? O sea, lo que llamaríamos técnico. O sea, desde, por ejemplo, el asunto, incluso el asunto de género, termina siendo un asunto más o menos técnico, ¿no? Entonces, expertas, ¿no? Y expertos en cuestiones de género, pues, para entrarle ahí. Piensen en el Banco Mundial. ¿El Banco Mundial es un organismo más bien político o técnico? ¿Qué creen? ¿Político? Para Esperanza es político, pero los demás ¿qué creen que sea político o técnico? Yo igual creo que político. América coincide con Esperanza, los demás. Técnico. Técnico parece. Andrea, casi no se escucha. Técnico. Técnico, Luis Alberto. Técnico también. Técnico, ¿no? Miren, en realidad ese es un gran problema de mi clasificación, es que todos los organismos técnicos, como el Banco Mundial, que dijeron bien sus compañeros, tienen una dimensión política que no se puede perder de vista. O sea, claro, tienen técnicos a cargo, ¿eh? O sea, o sea, los economistas del Banco o del Fondo Monetario Internacional son serios. O sea, podemos criticar muchas cosas, pero no que no sean serios. O sea, es decir, gente formada profesionalmente para hacer eso que hacen. Donde podemos no estar de acuerdo es en el asunto político en términos de ellos mismos queriendo o sin querer, y eso es donde podemos no estar de acuerdo, si lo hacen queriendo o sin querer, tienen una posición política que expresan al hacer su trabajo. O sea, y esa posición política ha llevado a cosas como qué clase de agenda económica tienen que llevar los países, ¿no? O sea, hay muchas opciones, hay muchas, digamos, recetas económicas, hay que decirlo así de manera muy simple, y entonces, ¿cuál promueven? Pues parece que eso depende más de su corazoncito que de su capacitación técnica, pues, ¿no? O sea, es decir, así como, por ejemplo, el Banco Mundial o el Fondo tienen técnicos muy serios, ¿no? Y tienen una visión de las cosas. Por ejemplo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, también tiene economistas muy serios, creo yo, bien hechos, ¿no? Pero tienen una visión diferente, ¿no? La visión, digamos, del Fondo Monetario y del Banco Mundial es muy, si se quiere, en términos muy simples, es muy de derecha, y la visión de la CEPAL, que también tiene sus propios economistas, es muy de izquierda. Entonces, pues eso es política al final del día, ¿no? Entonces, esta clasificación también es medio problemática. Y digo medio problemática por eso, ¿eh?
o sea, resuelve un poco, pero luego aparecen estas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde acaba lo político? De hecho, eh, si hiciéramos una revisión de la historia de las organizaciones internacionales, lo que veríamos es que empiezan siendo distinguiéndose así entre lo técnico y lo político, y lo que ha pasado desde la década de los 70 para acá es que las organizaciones más técnicas se volvieron cada vez más políticas. O sea, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿ustedes qué creen que sea? ¿Técnica o política? Igual técnica. Técnica, ¿no? Sí, técnica. O sea, pues claro, los médicos, profesores, pues, para que vean el asunto de la salud, bueno, ¿qué creen? Se ha vuelto una de las más políticas. No porque los técnicos hagan chamba, o sea, se hayan vuelto todos unos, o sea, no porque ya no haya técnicos, digo, en la Organización Mundial de la Salud, sino que las discusiones de sus temas se vuelven cada vez más políticas. O sea, piensa en la vacuna, o sea, de hecho, ni siquiera piensa en la vacuna, piensa en la gestión de la COVID-19, de la crisis por la COVID-19. Eh, Se ha vuelto un asunto político. Y no solo político en las noticias, al interior de la organización, los países dicen, vamos a hacer una cosa u otra, pero decidiendo de manera política, ya no tanto técnica. De hecho, lo que digo, lo de Trump es un berrinche si quieren, pero es la mejor demostración de cómo algo que es técnico se volvió político completamente, ¿no? Y luego ha pasado viceversa al revés. Aquellas cuestiones que eran más políticas se han vuelto más técnicas. Digamos, durante la Guerra Fría, si hubo un espacio de negociación que era político, eran los espacios para negociar los temas de desarme, porque era un asunto, claro, de enfrentamiento de las dos potencias, ¿no? Incluso de los dos bloques. Estados Unidos, el bloque capitalista, y la Unión Soviética y el bloque socialista. Digamos, desde finales de la Guerra Fría, o sea, desde los 80 más o menos, hasta ahora, el asunto ha dejado de ser, bueno, no es que haya dejado de ser político, pero se ha hecho cada vez más técnico. Entonces, cuando se discuten, por ejemplo, los temas incluso más clásicos, ¿no? Sobre desarme nuclear, la, la discusión ya no es tan política como antes, o sea, de bloques, ¿no? Es decir, o sea, se explica fácil, ¿no? El enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, o sea, que hoy sería entre Rusia y Estados Unidos, se vuelve un asunto muy técnico, entonces donde traen especialistas, ¿no? Físicos nucleares, antes no es que no los hubiera, pero antes los físicos se callaban cuando hablaban los políticos, ya los físicos dominan buena parte de la discusión sobre dónde estaría el secreto hoy para avanzar en el desarme, ¿no? Entonces, y no les miento, de hecho es una cosa que se sigue discutiendo, es eh, me, me tocó ver, digamos, de lejos, una discusión que para acabar con la proliferación nuclear, lo que tendríamos que acabar es con el llamado material fisionable, o sea, básicamente el material con el que puedes hacer un dispositivo nuclear, ¿no? Y entonces tenían una discusión, o sea, entonces ya una discusión, ¿no? Que lleva algo así como unos 8 años sobre qué entendemos por material fisionable. Eso no es político, ¿no? O sea, es decir, los embajadores que negociaron los acuerdos de desarme, ¿no? En la Guerra Fría se dormían literal, ¿no? Les cuento así a viva voz. Porque, ¿qué es material fisionable? Bueno, pues es una cosa de técnicos, ¿no? Eso ya no es político, ¿no? Cuando el Consejo de Seguridad discute hoy sanciones en Namibia, ya no es tanto un asunto político, se ha vuelto un asunto de, bueno, pero o sea, ¿hasta dónde estábamos hablando de que sí hubo una violación de derechos humanos? No es un asunto técnico, ¿no? Es un experto en derechos humanos, ¿no? Y eso ha complicado las cosas, ¿no? Entonces, digamos, haya habido un cruce entre lo político y lo técnico. La otra clasificación que yo propongo, ¿no? Es em, una que tiene que ver por niveles, digamos, de negociación. O sea, no es que sean dos niveles, son dos niveles diferentes, pero no dos niveles separados. Uno sería el nivel regional, vamos a ver qué es una región, y luego otra que sería un nivel que en el mundo nadie se pone de acuerdo cómo llamarle, ¿no? Puede ser un nivel, para algunos es internacional, para otros es mundial o global, ¿no? Y para otros es multilateral. Ahorita digo, vamos a ver más bien esto, ¿no? Bueno, empecemos con los antecedentes y porque es un poco lo que yo les decía, ¿no? A ver, el problema de las organizaciones, ¿no? Y por eso es que está tan atado a esta idea de los dos niveles de negociación, es que, esto lo leyeron bien con Díaz de Velasco, todo comienza, o sea, hablamos de, digamos, organización internacional,
básicamente desde, o sea, nuestro antecedente, digamos, más cercano, bueno, histórico, de inicio, ¿no? Que no es el más lejano, eh, es el Congreso de Viena en 1815, que es básicamente la conferencia de paz tras derrotar a Napoleón, ¿no? Para darles un poquito de contexto histórico. Ahí tenemos un grabado, ¿no? De la época, bueno, ahí están sentados todos los representantes, a ver, no solo que concurrieron a la conferencia, sino básicamente de lo que Europa consideraba era el mundo conocido, porque básicamente Napoleón atacó todo el mundo que conocían, ¿no? Y entonces cuando trajeron a los negociantes de la paz, ¿no? Pues llegaron representantes de como 10 naciones, ¿no? Que son los que están sentados ahí. O sea, ahora ni de risa, ¿no? Si juntas a todos, cabrían en una salita como esa. Eh, Ahora, esto es significativo de dos cosas. Uno, de lo pequeño que era el mundo en términos políticos, ¿no? O sea, no es que no hubiera otras naciones. Digo, por ejemplo, los países latinoamericanos ya se habían independizado, pero de hecho, uno de los problemas que se llevó al Congreso de Viena fue si los países europeos debían apoyar a España en su labor de reconquista de América, ¿no? Y algunos decían que sí, otros que no. Bueno, pues África no lo contaban, los asiáticos sí existían, o sea, China era un reino independiente, ¿no? O Japón en este momento, ¿no? Tailandia, pero pues ni los invitaron ni los pelaron, ¿no? Porque hay que decirlo así, ¿no? Hay un asunto como de lo que los críticos llaman, ¿no? Muy eurocéntrico, ¿no? El mundo es Europa y punto. Y eso es un problema porque pues, cuando uno no vive en Europa, básicamente las, el desarrollo de las organizaciones internacionales comienza en Europa. Y más bien de lo que se ha tratado desde el siglo XIX hasta ahora es de ir incrementando los espacios para que los países no europeos participen de eso, ¿no? Nos compartan, digamos, de su fiesta, ¿no? El siglo XIX siguió, bueno, se siguieron dos caminos, ¿no? Que era una cosa que ya decía yo antes, ¿no? Por un lado, le he puesto esto de ejércitos transeuropeos, ¿no? Cuando digo transeuropeos es algo que está más allá de Europa. Eh, a ver, no, y eso tiene que ver justo con la primera. ¿Qué otro país o sea, qué otro país creen que eh, era necesario invitar? A ver, es necesario invitar para cuando quieres hacer una conferencia de correos. O sea, de hecho, para establecer un sistema de correos mundial, piensen, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Si quieren, hasta en su cabecita pongan las imágenes del viejo ¿no? ¿Qué otro país nos haría falta, además de los europeos, para establecer un sistema internacional de correo? Porque mundial sería como de todo el planeta, pero pues eso está difícil. Estados Unidos. Sí, ¿no? Pues los Estados Unidos. Entonces, invitar a Estados Unidos ya se volvía el gran ejercicio, digamos, transeuropeo, ¿no? O sea, pasemos de Europa, invitemos a Estados Unidos y miren, ya al menos tenemos uno de cada continente, que nos importa, ¿no? Sí, de hecho, fíjense, la primera conferencia era del 63, el primer Congreso Postal Universal, el del 63, eh, se convoca a iniciativa de Estados Unidos, pero se realiza en Europa, en París. Es una cosa rarísima, porque es como de, bueno, ¿por qué los gringos no lo hicieron en Estados Unidos? Pues se les ocurrió a ellos la idea. Bueno, no lo hicieron ellos porque sabían que si querían que verdaderamente las potencias europeas se sumaran a esto que era importante, ¿no? Un sistema estandarizado de correo, eh, tenían que hacerlo en Europa, ¿no? La segunda, la de 74, es convocada a iniciativa del gobierno alemán, ¿no? Y bueno, ¿no? Esa es, digamos, en realidad la que echa a andar el sistema mundial de correos, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, es un asunto completamente técnico, ¿no? Expertos fíjense, en correos, ¿no? Se reúnen para establecer un sistema mundial de correos. Así como hay varias. Bueno, hay otra, ¿no? La Unión Telegráfica Internacional, ¿no? Que tenía más o menos el mismo propósito, ¿no?
se reunió en la década de los 70 del siglo XIX, o sea, en los 1870, para establecer un, pues un mecanismo mundial para que los telégrafos funcionaran, ¿no? De un país a otro. A esto se invita a algunas naciones latinoamericanas. De hecho, a México le invitan. Hay una historia muy simpática que es eh, la conferencia, la de correos de 1874, porque las invitaciones las envía el gobierno. Fíjense, la reunión va a ser en Suiza, pero las invitaciones no las envía el gobierno suizo, sino el gobierno francés, porque en Francia había sucedido la primera reunión. Ahora, para México, invitan a México, pero es un problema, porque México no tiene relaciones con Francia. Entonces, a los que les interese la historia diplomática, ahí hay un episodio muy curioso, donde hubo que inventarse ahí, o sea, los franceses les interesaba que México estuviera ahí, pero todos seguían sin hablar a los mexicanos querían ir a un congreso para entrarle, ¿no?, al sistema mundial de correos, pero pues no querían hablar con Francia, y se resolvió de una manera muy peculiar, ¿no? Dijo, mucho podríamos decir al respecto, pero lo único que quiero decir es, importó más la idea de la creación de un organismo que las diferencias entre México y Francia para que México pudiera ir. Entonces, de estos organismos técnicos, híjole, hay varios, tienen esta lógica, ¿no? Identifican problemas comunes de varias naciones y se trata de presentar expertos, ¿no?, para que diseñen soluciones para el conjunto de los países que participan, ¿no? Ya no me atrevería a decir que soluciones mundiales, porque pues hay muchos países que no participan, ¿no? De los latinoamericanos tardan en sumarse a la propuesta de correos, igual que a la telegráfica. Bueno, el otro tipo de organizaciones son las de carácter político, ya les decía yo, ¿no? Fíjense cómo estamos combinando ambos criterios. La primera reunión donde los europeos sintieron que tenían que invitar a alguien más que a europeos son este par de conferencias, las conferencias de paz de La Haya. Una celebrada en 1899, otra en 1907, que tienen una característica pues muy peculiar, ¿eh? Porque es una conferencia de paz en un momento donde no hubo ninguna guerra. O sea, no es que se juntaran los países para firmar la paz entre A y B que se agarraron, ¿no?, a balazos, sino que es una propuesta inteligente de decir, si queremos que vivir en paz como naciones, tendremos que empezar a generar una serie de acuerdos que le permitan a la gente sentirse segura. A ver, eso es, de hecho, el gran antecedente a la ONU y a los otros organismos de carácter universal, estas conferencias, pues porque hay un propósito no tanto de acabar con una guerra en particular, sino de establecer un sistema mundial, es decir, o sea, en todo el globo, pues que de alguna manera promueva los esfuerzos de la paz, ¿no? Y para que sea un ejercicio así como lo quieren, no puede ser un ejercicio solo de europeos. Y no solo de europeos más Estados Unidos, que sería lo fácil, ¿no? Entonces hay que reconocer que aquí hay un esfuerzo, digamos, ¿no?, de los europeos por hacerlo diferente. Invitan a naciones fuera del continente, pero no solo, digamos, Estados Unidos, ¿no? De hecho, a la primera, a la de 1899, acuden de América, Estados Unidos y México, que se considera que son las potencias de la región, que pueden participar en un ejercicio como este. En África invitan a Etiopía y a los sudafricanos. Y de Asia, por supuesto, Japón, China, Persia, bueno, ahora Irán y Tailandia. Los demás son colonias, pero bueno, hay un esfuerzo de reconocer que si queremos, ¿no?, como mismo universo, la paz mundial, pues hay que invitar a la gente del mundo, ¿no? Pues, o sea, la paz mundial no solo se puede resolver entre europeos. Ese es en realidad el gran antecedente de los organismos de carácter universal, ¿no? Universal, ¿no? Como la ONU, o antes la Sociedad de Naciones. Pues es un mecanismo todavía muy ahí, en ciernes, no tiene problemas, o sea, sí invitan a todos, pero pues básicamente los que toman la palabra son los europeos, los gringos tratan de ponerle ahí de su cosecha, ¿no?
eh, los latinoamericanos tardan en reaccionar, ¿no? Aquí sí vale la pena el comercial, ¿no? Tengo justo un libro escrito sobre la participación de México en ambas conferencias, ¿no? Y cómo ese fue el origen también de nuestra política multilateral, ¿no? Y bueno, pues, si a alguien le interesa, ahí está el material. Creo que el texto lo tengo subido en Classroom, si no lo puse bien la liga, luego se las mando. Bueno, ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto, no? Pregúntanos, bueno, a ver, profesor, usted nos está diciendo que había dos niveles, que si lo regional y que si lo quién sabe qué, pero pues no lo estamos viendo, ¿no? Pues nos está contando la historia de Europa. Bueno, sí, sobre todo, digamos, me interesaba llegar a ese punto, ¿no? O sea, que notaron ustedes que, aunque los organismos internacionales son una creación europea, les digo, más bien dejaron de serlo en tanto fue necesario ir incorporando otros países, ¿no? O sea, después de la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de Naciones, que incluye a Europa, latinoamericanos, Estados Unidos, ¿no? Y algunos asiáticos, no, Estados Unidos, no, la Sociedad de Naciones, y algunos asiáticos, ¿no? Etiopía sí está ahí. Y bueno, ¿no? Pues va un poco como creciendo, ¿no? Lentamente, pero va creciendo. Ahora, lo regional, digamos, aparece. Porque justo los países americanos, ¿no? De Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, deciden que así como en Europa se están organizando para resolver sus problemas, habría que hacer lo mismo en América. Eso crea una serie de mecanismos que están aquí citados, ¿no? Una oficina internacional americana, ¿no? Que se encargue como de juntar información de la región. Entonces, ese es el primer esfuerzo. Luego, una serie de conferencias que sucedieron entre 1890 y 1948, las llamadas conferencias panamericanas o conferencias internacionales americanas, que eran un poco como las de la Paz de la Haya, o sea, juntarnos para discutir qué podemos hacer, ¿no? Para establecer un sistema de paz en el continente sin que haya una guerra de por medio, ¿no? De hecho, la segunda de estas conferencias se realiza en México, de las Panamericanas, y tenemos un recuerdo, digamos, físico de esto, ¿no? En Palacio Nacional, que es la foto que tienen ahí, hay un salón que se llama el Salón Panamericano y se llama así porque en ese salón se sentaron los representantes de esta conferencia, ¿no? El salón se inauguró, digámoslo así, ¿no? O sea, no es que no existiera el espacio físico en Palacio Nacional, ¿no? Pero se remodeló especialmente para esta conferencia. Ahora, como lo administra Hacienda como que se enorgullece del Salón Panamericano, pero quitándole, digamos, el trasfondo, ¿no? Es importante porque pues ahí se creó, bueno, es la segunda vez que se reúnen los países americanos, ¿no? Para tratar de crear este mecanismo regional. Y este mecanismo regional acaba convirtiéndose en lo que hoy se llama la Organización de Estados Americanos, la OEA, fundada en el 48, de hecho por eso la última conferencia es en el 48, porque después se crea la OEA, ¿no? Ya una organización, digamos, de carácter permanente. Las conferencias panamericanas pues no eran permanentes, ¿no? Se reunían cada que podían y cuando no se podían reunir pues ni modo, ¿no? Y la Oficina Internacional Panamericana pues juntaba información, pero no era un organismo internacional, ¿no? Se vuelve organismo hasta el 48. Pero bueno, es el antecedente, ¿no? Ahí es donde en realidad se crea esta diferenciación. O sea, los países primeros que tienen que enfrentarse a esta noción de dos espacios de negociación diferente son los países americanos, porque participan digamos, en el espacio de lo americano primero, y luego pueden ir a lo, decían en esa época, sí, a lo internacional, ¿no? Ahorita vamos a ver qué sería esta otra cosa. Bueno, ¿qué quiero decir cuando hablo de un espacio regional? Primero, pues hay que definir qué es una región. A ver, ustedes pueden buscar en el diccionario, es más, no es una mala idea. A ver, háganlo, tómense un minuto y busquen en Google definición de qué es una región. A ver qué les sale. Ese, Ya.
territorio si el territorio que constituye una unidad homogénea es un determinado aspecto que, por circunstancias históricas, políticas y geográficas, climáticas, culturales, lingüísticas o de otro tipo. Ok. Cada una de las divisiones territoriales de un país tienen las mismas características geográficas e históricas o culturales, pero no administrativas. Se puede dividir a su vez en provincias o departamentos, etc. Gracias, Esperanza. O sea, si se dan cuenta, la definición que nos encontró Esperanza es una definición muy geográfica, ¿no? Muy de la geografía humana, si se acuerdan sus clases de la primaria, ¿no? Es decir, un cacho de tierra donde se compartan características comunes, ¿no? Que no necesariamente corresponden, cuando decía esto al final de con la división administrativa, es básicamente no tiene que coincidir necesariamente con la división política, digamos, ¿no? O sea, ya sea, sobre todo las regiones se identifican al interior, digamos, la definición, digamos, original de la región está pensada al interior de los países, ¿no? Un ejemplo muy concreto acá en México, bueno, se me ocurren dos. Uno, la llamada región de la Laguna entre los estados de Nuevo León y Coahuila corresponde a esto, ¿no? Pues, es un grupo de personas que comparten un cacho de territorio, ¿no? Y ahí viven en una zona específica, que tienen características que los identifican, ¿no? No solo en nuestro caso sería el idioma, porque sería todo el país, eh, sino algunas características de carácter histórico que han pasado, ¿no? Y que están más allá de la división territorial tradicional, ¿no? La otra región así podría ser, bueno, las otras dos pueden ser el Bajío, ¿no? Que es esta zona del centro del país, ¿no? Que incluiría los estados de Guanajuato, Aguascalientes, el norte de Michoacán, Querétaro, una parte de Jalisco, ¿no? Que pasa lo mismo, o la Huasteca, entre los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas. Hay otra región, ¿no? Bueno, es un concepto, digamos, geográfico que regularmente se utiliza al interior de los países. En relaciones internacionales tenemos una... hemos absorbido este concepto de región y lo hemos transformado para hablar no solo de, digamos, son cachos de territorio al interior de los países, sino de manera general de espacios no solo geográficos, sino yo diría, sí, geopolíticos, eh, de cómo se organizan los países, ¿no? Alguien que no sea Esperanza que quiera leer la definición que les puse en la presentación. Yo, profe. A ver, adelante, América. Es un grupo, bueno, la definición del concepto de relaciones internacionales, grupo de países que reconocen una serie de elementos comunes, idioma, cultura, religión, que se organizan para alcanzar un objetivo a largo plazo en materia política o económica. Muchas gracias, América. A ver, aquí hay una distinción grande, ¿no? Lo que nos decía Esperanza es que lo que sucede en las regiones, digamos, de manera tradicional, es que pues compartimos un cacho de territorio y algunas otras características, ¿no? Eh, el idioma, la religión también, la historia, pero otra señalaba también Esperanza en la definición que se encontró y hablaba de trascender las fronteras, digamos, administrativas internas, ¿no? Y ya. La diferencia en el concepto que tenemos en relaciones internacionales de las regiones es que no estamos hablando solo de pedazos de territorio entre los países, ¿no? O incluso entre países. Entonces hablando de países completos que asumen una identidad común a través de sus elementos, ¿no? La cultura, la religión, el idioma. Y que, bueno, no solo se asumen con una identidad común, sino además se proponen objetivos a largo plazo, ¿no? Económicos o políticos, ¿no? Eh, si esto es así, a ver, yo les preguntaría, ¿América Latina sería una región o no sería una región? Sí. Sí, ¿no? Pues compartimos, tenemos estos elementos de identidad, ¿no? La cultura, la religión, el idioma, ¿no? Y tenemos un objetivo a largo plazo, económico o político. No. Antonio dice que no. ¿Alguien cree que sí lo tengamos? Sí. ¿Cuál crees que sea nuestro objetivo a largo plazo? Pues sobre todo el económico, ¿no? Y el desarrollo social.
por eso es que también existe en este caso los tratados, ¿no?, de comercio. Muy bien, claro, a ver, nuestro objetivo no necesariamente es de integración económica, o sea, yo sé que luego, fíjense, es que el tema de las regiones lo ha contaminado mucho la agenda de la integración económica, como si fueran iguales, pero los objetivos pueden no necesariamente ser de integración económica, y ahorita Ernesto, o Néstor, no sé cómo se llama mi compañero, pero pues espero que me clarifique, porque si no siempre le digo mal su nombre. eh, lo ha dicho, ¿no? La búsqueda del desarrollo económico y social es suficiente en América Latina para darnos un objetivo común. Ahora, América Latina, pues sí sería una región, ¿no? Cumple con las características, pero ¿hay otras regiones en el mundo o solo América Latina? Pues otras regiones, ¿no? También. No, a ver, Europa. a ver, Europa tiene cultura, idioma y religión común. En su mayoría comparten lo que es la religión. Ajá, porque el Pero idioma no no. tiene la misma cultura, algo. Y la cultura pues está ahí medio raro, ¿no? A ver qué define cultura. ¿No? Bien. Y luego, ¿tienen un objetivo a largo plazo? Es como dijo Néstor, ¿no? La economía y el desarrollo social. Bueno, a ver, fíjense, ahí antes nos plantean los problemas, porque en términos económicos sí hay un proyecto de integración, ¿no? La Unión Europea, ese no tenemos problema. Pero la Unión Europea deja fuera a un montón de países. Hoy inclusive deja fuera al Reino Unido, digo, porque el Reino Unido se lo buscó, no porque pobrito del Reino Unido. Pero también otros grandes en términos políticos, por ejemplo. Entonces Rusia no pertenecería a la región europea por no pertenecer a la Unión Europea. Perdón, ¿va a repetir? Sí, claro. A ver, o sea, el problema de pensar en solo los objetivos económicos es que dejas fuera varios. Por ejemplo, Rusia dejaría de ser europeo porque no pertenece a la Unión Europea. Pues no, porque está en la misma región geográfica, Europa. Por eso, pues acuérdense que no estamos hablando de regiones geográficas, sino estamos hablando de estas regiones, ¿no?, en términos de R. Ajá, exacto, ¿no? O sea, échenle una, pues, a ver. O sea, la pregunta, a ver, el concepto de región tiene estos problemas, ¿no? O sea, de hecho, por eso el de Rusia está ahí, ¿no? Porque por eso les puse abajo, ¿no? ¿Quién define qué es una región, no? En realidad, porque, bueno, América Latina está más o menos fácil. De hecho, parece que el concepto de región nos lo inventamos nosotros. Es decir, no es nuestro, es un concepto europeo, pero en América Latina funciona más o menos igual, ¿no? O sea, tenemos una cierta unidad cultural en términos, ¿no?, de cultura, idioma, religión, que es más acentuada que la que hay en Europa, ¿no? Eso ustedes ya lo vieron ahora. Y tenemos objetivos comunes políticos y hasta económicos y hasta políticos, ¿no? América Latina, de hecho, se organizó primero en términos de su defensa del exterior, y eso es político, y luego se metió a lo económico. Europa más o menos funciona igual, ¿no? Hay una cierta tradición cultural, ¿no? Común, ¿no? Básicamente los europeos son sociedades impactadas por la cultura grecolatina cristianizada, punto, ¿no? Eso es lo que los unifica, desde Rusia hasta... Pero es que también hay que ver la perspectiva, ¿no? Que Rusia se divide en dos partes, ¿no? La parte europea y la parte asiática, también hay que ver eso. Claro, si hacemos esa sería la división geográfica, de geografía, digamos, física, ¿no? En los montes Urales, ¿no? Eso es parte a Rusia en dos partes, bueno, pero eso de geografía física, porque en la realidad el gobierno ruso ejerce control desde la frontera con Polonia hasta, literal, la península de Kamchatka enfrente de Alaska, ¿no? O sea, el gobierno ruso, la división esta de Europa-Asia, le vale una sombrilla, es decir, porque es el mismo país, pues, ¿no? Es como si dijéramos que México está dividido en dos geográficamente, o sea, eso nunca lo decimos, pero es cierto, porque al norte de lo que sería el eje neovolcánico transversal, o sea, básicamente está la Ciudad de México y toda esta zona montañosa del centro del país, lo que está al norte es una región y lo que está al sur es otra región, pero sigue siendo el mismo país, ¿no? Digo, pues, o sea, lo que yo que viene es un poco eso, ¿no? De hecho, una parte, lo que está al norte de esto sería Norteamérica, lo que está al sur de esto sería Centroamérica. Y México entonces es Centroamérica o Norteamérica.
ese es un debate que se tiene porque sí, muchos lo contemplan como norte de Norteamérica y muchos de Centroamérica. Bueno, exacto, porque fíjense, el debate se vuelve debate cuando dejamos de pensar que solo es geográfico, ¿no? Porque si solo es geográfico, pues no hay no hay problema, pues México es la frontera, ¿no? Porque la mitad de México es para allá y la otra mitad de México es para acá. Em, Hay un asunto que tiene que ver con este tema de regiones de RI, que se vuelve el debate, porque entonces tiene que, o sea, ¿quién define dónde hay una región? La propia identidad de los países. Entonces hay países como México, por ejemplo, que podemos ser fácilmente asumirnos como norteamericanos, porque le entramos a un proyecto económico llamado el Telecán, ahora el TEMEC, y mantener nuestra identidad latinoamericana, porque compartimos una serie de tradiciones y objetivos comunes también con los países latinoamericanos. Fíjense, o sea, la región no solo es geográfica en RI, es un asunto identitario inclusive, ¿no? O sea, de la identidad de cada país. Ahora, el problema es que hay países que tienen unas identidades así bien raras. Bueno, vamos a poner ejemplos, ¿no? O sea, estos tres se entiende muy fácil cómo son regiones, ¿no? La Unión Europea, de la que ya hablé, la Unión Africana, no sé cómo le copiaron el logo, nomás cambian de color, y hasta la propia UNASUR. A ver, estos tres modelos de región, de hecho, hasta tienen su propio mecanismo de integración económica. Este es el problema, ¿no? Pareciera que para que haya una región tiene que haber un mecanismo de integración económica. Ahora, no siempre, ¿eh? Eh, Se aparecen los problemas. A ver, si las regiones son así de claritas y uno entiende todo y, ¿no? Y ya podría sacar 10, ¿no? En un examen de regiones. Primero, Asia es una región. A ver, en términos de RI, ¿Asia es una región? Pues sí, ¿no? No, porque A ver, ahorita, América. bueno, hay diferentes países y hablan diferentes idiomas. Tenemos China, Japón, Corea. E igual no tienen la misma cultura y de religión ahí sí. Fíjense. No sé si manejan la misma. Y ahí les va una cosa, y además, América Pues sí se es fue al una extremo. región, ¿no? Bueno, a ver, eso. Porque según su definición, una región hace la referencia a una proporción de territorio que posee una serie de características comunes. Una región, por lo tanto, es un trozo de tierra que posee una serie de características comunes, como Bueno, esta es gobernada por el mismo gobierno, así como administrada por la misma. por eso, Esperanza, pero fíjate, en tu definición ya te metiste en un montón de broncas. La primera es características comunes. Digamos, lo que geográficamente se llama Asia empieza en Turquía y acaba al otro extremo en Japón. En el norte incluye a Rusia y en el extremo sur a las islas que hacen frontera con Australia. O sea, piensen en el tamaño ¿no? Es un monstruo. ¿Qué características comunes tienen? A ver, pensemos incluso en términos culturales. Un habitante en Siria, ¿no? En Damasco, ¿qué tiene en común con un habitante en Seúl, ahora que trae a Corea a colación América? ¿Creen que tengan algo en común? O sea, No, o más bien, con lo que se mencionaba Esperanza, yo creo que está más dirigido a la región, pero geográfica. ajá, Ya hablando de región de relaciones internacionales, más bien son subregiones, ¿no? Porque está subdividido. Claro. Sí, esa parte de los asiáticos, que es Japón, China, Tailandia, Corea, y de este lado, del otro de Oriente, Medio Oriente, ¿no? Todos los estados árabes, ¿no? Ajá, a ver, ahí habría una clasificación, digamos, que sería más seria, pero no en términos de raíz, ¿no? Porque si pensamos en Asia como un solo bloque, es un gran problema para el tema de las regiones. Ahora, en muchos lugares Asia se considera un solo bloque y es un problema para los asiáticos, porque entonces metes en una sola bolsa a un montón de países que no necesariamente tienen características comunes. O sea, podemos ir, digamos, al idioma, pues no, al menos hay varias familias de idiomas, ¿no? O sea, los europeos dicen, bueno, no tenemos, ¿no? El mismo idioma, pero compartimos una tradición común con el latín. Los que hablan latín, por ejemplo, bueno, son lenguas derivadas del latín, ¿no? Todos los países de tradición latina, ¿no? Portugal, España, Francia, Italia, Rumania, un poquito de Suiza, pero se hablan algunos italianos y otros francés. Luego, los de tradición germánica, pero que fueron impactados por el latín, ¿no? Entonces,
Alemania, Holanda, Reino Unido, y los eslavos que escriben y hablan gracias a que hubo monjes que aprendieron latín y luego les enseñaron. Rusia, Serbia, Yugoslavia, ¿no? República Checa, bueno, y los que me están yendo. Ahí hay más o menos una manera de jalarlo, ¿no? Más tiene que ver con, les digo, con la tradición cultural, ¿no? Grecorromana, que luego fue cristianizada. Eso es básicamente Europa. Ahora, eso en Asia es más difícil de replicar porque está toda la tradición, digamos, islámica, que no solo son árabes, o sea, que practican el Islam, ¿no? En el Medio Oriente y en Indonesia, que están muy, bueno, Pakistán e Indonesia, que están muy separados. Luego está la tradición budista, ¿no? Que incluye, es así, a China, Corea, Japón. Eh, la tradición de las religiones de la India, ¿no? Que básicamente es la India, Bután, Nepal, algunos países del sureste de Asia como Tailandia, Myanmar, Camboya, Vietnam, ¿no? Pero pues, a ver, allá hay tres familias, ¿no? Lingüística, de forma lingüística también se puede dividir como en 4 o 5 bloques. En términos históricos, inclusive, han pasado cosas diferentes. O sea, la India ha pasado cosas que, no sé, Turquía en su vida ha pasado, ¿no? O Japón, ¿no? Japón comparado con Filipinas. Entonces, Asia es un problema. Lo que dijo, la solución de Néstor es muy buena. Bueno, no hablemos, si Asia es muy complicado, hablamos de subregiones, entonces, Medio Oriente, el subcontinente indio, el sureste de Asia, lo que se llama el extremo oriente, ¿no? El centro de Asia, porque además nunca hablamos de estos países que antes eran parte de la Unión Soviética, ¿no? Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Uzbekistán, ¿no? ¿Qué son? ¿No? Pues es que no son europeos, pero tampoco son así, bueno, o sea, no son asiáticos al estilo del sureste de Asia, ni del centro de, bueno, ni del subcontinente indio, ni son Medio Oriente, ni son el extremo llamado Lejano Oriente, ¿no? ¿Qué son? Bueno, son el centro de Asia, ¿no? Y son básicamente antiguas posesiones soviéticas, ¿no? Que se quedan ahí libres y pelean un poco su identidad, ¿no? Ya les dije, acuérdense, el concepto de región en relaciones internacionales tiene que ver mucho con la identidad. Los países del centro de Asia pues se identifican como eso, ¿no? Centro de Asia. Uno de los grandes problemas, y yo con esto voy a cerrar esta clase de hoy, es con dejarles esta pregunta. Si la región es un asunto así de complicado como ya vimos, y tiene que ver con la identidad de cada uno, ¿dónde ponen Estados Unidos? A ver qué se les ocurre. ¿Dónde lo pondrían? En su casa. Es que, bueno, está conformado por diversos grupos, ¿no? De Sí, claro. diferentes lugares. Por eso, pero entonces es un problema. O sea, ¿dónde pondrías, Néstor, si te preguntaran, Estados Unidos a qué región pertenece? No geográfica, sino de rey. ¿No? O sea, geográfica me pueden decir muy fácil, pero de rey, ¿dónde lo pondrían? ¿Tiene una región o no tiene ninguna? También puede decir que no. Yo considero que no tiene ninguna. A ver, América es tajante, pero está bien. Sí, porque parte de Estados Unidos también tiene territorio que es Alaska y tiene una relación muy estrecha también con con Canadá, que de hecho también así como se formó Estados Unidos, pues Canadá se formó de cierta manera parecida, pero con inmigrantes de Estados Unidos. Ok, no, o sea, digamos, los estadounidenses han inventado un bloque, ¿no? Acuérdense que es un asunto de identidad. Norteamérica. Lo que pasa es que los estadounidenses se quedan tan grandes que ellos solitos podrían ser Norteamérica. Luis Alberto, ¿ibas a decir algo? Ellos se dicen que son americanos, ¿no? Claro, porque el continente americano pues abarca todo lo que es Latinoamérica. Yo siento que lo mejor es más así como que una idea de influencia, ¿no? Porque cuántas islas del Caribe o cuántos países de Sudamérica tienen la influencia de Estados Unidos. Entonces también, bueno, yo pienso que más que una identidad, la influencia o manipulación que tienen sobre otros países, ¿no? Sí, es un gran problema. Miren, se los voy a dejar, pues piénsenlo. La siguiente clase vamos a terminar con este asunto. Es importante que distingamos estos dos niveles porque después vamos a ver que así es como se organizan, bueno, se dividen los organismos internacionales, ¿no?
denle una pensada, ¿no? Y nos vemos el siguiente lunes. Disculpe, profe, ¿va a subir esa presentación? Sí, le subo un rato la presentación. De la respuesta no viene en la presentación, entonces por eso quiero que le echen una pensada. Gracias. Bueno, cuídense. Gracias.